Hola, hoy vamos a hablar del unboxing de los nuevos productos de Meraki, lo que es la nueva cámara V12 y el Meraki MX67C, el cual ahora soporta LTE de manera integrada. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué novedades nos presenta la cámara Meraki V12? La verdad que han hecho una serie de mejoras en lo que respecta a la grabación. Ahora vamos a trabajar con 1080p. Tiene espacio interno, más espacio, 128 GB de hecho. Va a analizar mejor lo que son los vídeos, hay analíticas de vídeo y conteo de personas, por lo que está en constante machine learning. Y bueno, en lo que respecta al MX67C, pues la verdad que Meraki ha hecho una mejora bastante grande en lo que es toda su gama de MX, en lo que ha mejorado la Wi-Fi como tal, ahora es más rápida. Como ves en este modelo, el LTE está integrado y tiene un alto throughput, por lo que ya para las soluciones, las conexiones rápidas que tenemos hoy en día de fibra, pues este es el mejor modelo para una pequeña empresa. Hola, acabamos de ver el unboxing de dos nuevos equipos de Meraki, tanto la cámara como el Firewall MX67. ¿Cómo podemos aprovechar estos dos nuevos productos de Meraki? Pues bueno, ambos se integran en el mismo dashboard, con lo cual el cliente va a poder utilizar esos equipos desde una única plataforma y eso va a propiciar unos ahorros de costes. ¿Qué está ocurriendo con Meraki con respecto a Cisco? Bueno, pues que cada día este nuevo modelo de negocio de pago por uso, licenciamiento único, mismo dashboard, etcétera, está propiciando que las ventas de Meraki con respecto a Cisco pues estén actualmente entre un 80 y un 20%. El hecho de que podamos montar las soluciones de Meraki de una manera rápida nos permite hacer una mejor preventa, ya que con la opción de Try and Buy el cliente puede tener una experiencia previa de lo que será la solución definitiva. La implementación es bastante sencilla, solo tenemos que acceder al dashboard o el panel de control de Meraki y bueno, por ejemplo, para el caso de la cámara, tenemos aquí cámaras, solo vídeo y tenemos una muestra de analíticas de conteo de personas como podéis apreciar a continuación.